Vamos al libro de Lucas, capítulo 1. Gloria a Dios. Me hubiera gustado que más jóvenes estuvieran aquí, porque hoy voy a bendecir a los jóvenes también. La semana pasada bendije a los matrimonios con la bendición de la casa de Fares. Esa fue la bendición de los que abren brecha. Matrimonios que van a dirigir a sus hijos, sus nietos, con los que abren brecha. Pero esta mañana, ya no en la noche, estando dormido, hermano. Pero esta mañana vengo con una bendición para bendecir a la juventud y para bendecir a todos aquellos que aman servir al Señor. Este mensaje también me hubiera gustado que hubiera estado en el Congreso, el de la semana pasada y pero por alguna razón Dios no me dejó ponerlos en el Congreso. Ya estoy sintiendo la presencia del Señor. Creo que los hermanos del grupo de alabanza están haciendo un muy buen trabajo, porque me subo acá y ya está el fuego y comienzo a sentir la presencia del Señor. Aleluya. Cierre sus ojos por un momento, hermano. Estoy sintiendo la presencia del Señor. Dale ahí, hermano, un poquito con el piano ahí. Súbele un poquito ahí, hijo, en lo que ahorita le bajas, pero ahorita súbele un poquito. Cierre, levante su mano derecha. Lo que usted le quiera pedir a papá esta mañana, yo lo puedo sentir fuerte en mi corazón. ¿Qué es tu necesidad? ¿Qué es aquello que le quieres confiar plenamente al Señor en sus manos? Dígale: eres digno. Eres digno, Señor. Eres digno, Señor, de que yo ponga todo en tus manos. Dele un minuto al Señor, dele un minuto al Señor, hermano. Es como una intimidad en la cual usted va a entrar para poder recibir esta palabra. Eres digno, Señor, y a ti te doy la gloria, la honra, porque este es el día que tú hiciste para mí, Señor. Habiendo miles y miles de personas, Señor, hoy tú hiciste este día para mí, para recibir sanidad, para recibir restauración. Hoy es el día que hiciste, Señor, para sacar todos esos malos pensamientos y sentimientos de mi vida, Señor, para siempre, Padre. A ti quiero darte toda la gloria y toda la honra, en el nombre de Jesús. Amén. Lucas capítulo 1, versículo 5. He estado orando al Señor mucho por esta palabra desde que hace unos días atrás se la compartí a algunos hermanos aquí mismo en la iglesia, y les prometí que pronto les iba a dar esta palabra, y hoy es el día. Lucas capítulo 1, hermanos, vamos a leer unos 17 versículos. Yo leo uno, usted lee otro y nos juntamos en el 17. Amén.
Versículo 5, la palabra del Señor dice así: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Diga conmigo, se llamaba Elizabeth. Verso 6, ayúdeme. Verso 7, pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Verso 8. Diga conmigo, según el orden de su clase. Verso 9, conforme a la costumbre del sacerdote, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Verso 11, y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Verso 13, pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Dígale que está a su lado: no temas, porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Diga conmigo, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Verso 15, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Diga conmigo, y eso voy a hacer yo. Diga conmigo, y yo haré que muchos se conviertan al Señor. Todos juntos el verso 17. Mire para lo que es lo que necesitamos. Verso 17. Y Él irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. ¿Qué es lo que necesita Dios? Diga conmigo, un pueblo bien dispuesto. Señor, te doy gracias en esta mañana. Te pido, Señor, que en esta mañana una vez más cubras mi cuerpo detrás de la cruz, Señor, con tu preciosa sangre, para que todos mis pecados, para que mis malos pensamientos, para que todo lo que yo, decisiones malas tomadas, Señor, en esta hora sean cubiertas con tu preciosa sangre, Señor, y pueda tener la libertad, Señor, de poder hablar tu palabra tal y como tú la escribiste, Señor. En esta hora, Padre, nos ponemos en tus manos. Permítenos levantar tu nombre en alto, Señor, y que esta bendición, Señor, no tenga ningún estorbo para que pueda caer sobre esta casa, en el nombre maravilloso de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, y el pueblo de Dios dice, y el pueblo de Dios dice: den ofrenda de palmas al Señor. Aleluya. Puede tomar su asiento. Bendecimos a los hermanos que nos están viendo. Bendecimos a los hermanos que están
compartiendo, hermanos. Hay un movimiento tremendo de las prédicas que estamos subiendo, y esa es una gran bendición, bendecir a otras gentes de otros pueblos y de otras naciones. Amén. Miramos, hermanos, la profecía que Dios le da a este hombre, pero hay una palabra, hermanos, donde nosotros entramos ahí, y eso es lo que el Señor va a hacer con los jóvenes, con la nueva generación. Pero quiero decirle algo de parte de Dios. Yo le estaba expresando mi dolor, mi sentir a Dios, de las personas que han pisado esta iglesia y han servido en esta iglesia, y hoy no están en la iglesia y están en el mundo, hermanos, sirviendo a Satanás. Y he estado pidiéndole al Señor, hermanos, que tenga misericordia. Pero el Señor me decía: dile a mi pueblo que a todos los voy a usar, pero en cada uno tiene que haber un proceso. Usted no va a poder ser un evangelista si usted no se sujeta y vive un proceso. No podemos ser pastores, hermano, si no obedecemos a Dios. No podemos ser maestros, no podemos ser profetas, hermanos, si no estamos conectados con el Señor. Y Dios comenzó a hablarme en esta historia, en la cual miramos déjeme volver al principio. La palabra del Señor dice en el verso 5: hubo en aquellos días de Herodes, rey de Judea, sacerdote llamado Zacarías, diga conmigo, de la clase de Abías, y su mujer, y de las hijas de Aarón se llamaba Elizabeth. Y dice que ambos eran justos, irrepresibles, respetaban los mandamientos y las ordenanzas de Dios. Pero como matrimonio tenían una oración en común. Aunque ya eran viejos, aún le seguían pidiendo a Dios su bendición para las cosas. Voy a hablar algo con mucho respeto, y espero que de los que están aquí, de los que me están viendo, no se ofendan. Pero hermanos, y esto es también para mí, ¿verdad? Cuando uno viene al matrimonio, uno desea tener un hijo, tener una bendición, ver su sangre, ver su descendencia, ¿sí o no, hermanos? Pero ¿qué pasa, hermanos, como en el caso de ellos, de este matrimonio? ¿Qué pasa cuando el asunto es así, hermano, que la mujer es estéril, hermano, y científicamente no se puede haber? Pero ahora la tecnología, diga conmigo, la tecnología ha forzado el orden, hermano, divino de Dios, porque han aprendido la tecnología y la ciencia, han aprendido, hermano, que una mujer puede estar embarazada sin tener una relación con un hombre. Y eso, hermano, delante de Dios es forzar algo de lo cual, hermano, Dios no estuvo de acuerdo en eso, porque hay un orden natural de parte de Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Pero estas personas, hermanos, con la ciencia, hermano, y yo en las noticias hay de gente, de demandas que se juntaron, se casaron, guardaron, hermano, la semilla, la congelaron para un futuro y se divorciaron, y ahora están peleando ese asunto. Pero ¿qué pasa cuando nosotros como padres, hermanos, forzamos lo que es la voluntad de Dios a tener un hijo, hermano, con la ciencia y todo? Pero ¿cómo estamos nosotros los padres, hermanos? Nosotros los padres estamos mal, porque a veces tratamos a nuestros hijos como nos trataron nuestros padres. Pero la vida va evolucionando, hermano, y Dios quiere enseñarnos algo bien tremendo. Y dice aquí que ellos tenían una oración en común, hermano. Ahora, aconteció que Zacarías, hermano, escuche, Zacarías era un sacerdote, según el orden, hermano, de los sacerdotes que servían. Pero hay algo que quiero contarle en esta mañana.
hay algo que quiero contarle con todo mi corazón. Y miramos que dice que el orden del sacerdocio, había una tremenda escuela en ese tiempo. Había una tremenda escuela, hermanos, y dice que a Zacarías le tocó de la clase de Abías. Y yo me pregunté, ¿cuántos sacerdotes habría en ese tiempo? Y me puse a buscar. Había diferentes clases, diferentes etapas de sacerdocio, los que iban iniciando, los que iban ya más avanzados y los que ya estaban más arriba, los que ya estaban listos para entrar al lugar santo y al lugar santísimo. Pero esta escuela, los sacerdotes también tenían, hermanos, prácticas. Diga conmigo, tenían prácticas. Los preparaban en hacer sacrificios, los preparaban en servir. ¿Y sabe sabe usted cuántos sacerdotes había en ese tiempo? 20,000 sacerdotes. 20,000. Dice el estudio que 20,000 sacerdotes había. Quiere decir que era muy difícil que a un sacerdote le tocara 2 veces. Era muy difícil entre los 20,000. Pero quizás entre los 20,000 había sacerdotes que ya habían entrado y le pregunté, y Zacarías quizás preguntaba de qué manera servir a Dios, de qué manera pues presentar el incienso al Señor. Dígale al que esté a su lado, cuando sirves a Dios de la manera correcta, Él te va a responder. ¿Está conmigo? Porque dice allí que era la escuela, hermano, y dice allí más adelante, miren, voy a ir y voy a regresar un poquito. Dice ahí, en Primera de Crónicas 23-24, dice ahí, y estos son los hijos de Leví en las familias de los padres, jefes de las familias. Según el censo, ellos contados por sus nombres y por sus cabezas, 20 años arriba, los cuales trabajaban en el ministerio de la casa de Dios. Miremos un poco más. En Éxodo 37 y 8 dice, y Aarón quemaría incienso aromático sobre cada mañana. Dice, alístate las lámparas para lo que se quemará. Verso 8, cuando Aarón encendía las lámparas al anochecer, quemaría el incienso, rito perpetuo delante de Jehová para vuestras generaciones. Y en Lucas dice, en Lucas 1:9 dice, conforme a la costumbre del sacerdocio le tocó la suerte de ofrecer el incienso y entrando en el santuario del Señor. Dice, 20,000 sacerdotes había en ese tiempo. Y es en esa ocasión cuando se pusieron a escoger al sacerdote, le tocó a Zacarías. Mientras Zacarías se preparaba y entraba al lugar santo, diga conmigo, todo el pueblo oraba. Diga conmigo, todo el pueblo oraba. Y dice, y se le apareció el ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Verso 12, y se turbó Zacarías al verle y le sobrevino un temor. Verso 13, pero el ángel le dijo a Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Dice, y tendrán gozo y alegría, y muchos se regocijarán. Diga conmigo, tendrán gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque dice, será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor. Y dice ahí, hermanos, dice el comentario, dice, habían varias suertes
emitidas para determinar quién haría el sacrificio. Sabemos que, diga conmigo, en Dios no hay suerte, solamente hay bendición. Pero ellos lo tomaron así, hermanos, y le tocaba, dice, la bendición emitida para determinar quién haría el trabajo. Mire, en la escuela había varias veces que se escogía cuántos iban a servir en la mañana, cuántos iban a servir al mediodía y cuántos iban a servir en la noche. Pero dice ahí, determinaría quién haría el sacrificio por la mañana. La primera bendición determinaría, diga conmigo, la primera bendición determinaría quién limpiaría el altar. Dígale que esté a su lado, la primera bendición es para los que limpian el templo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Dice, la primera bendición determinaba quién limpiaría el altar, o sea, el templo, prepararía el fuego. Diga conmigo, la segunda bendición determinaría quién mataría el sacrificio de la mañana y rociaría el altar, el candelabro de oro y el altar y el incienso. Diga conmigo, la tercera bendición determinaría quién vendría a ofrecer el incienso. Diga conmigo, en otras palabras, uno siembra, otro da el crecimiento y otro es el que cosecha. ¿Está conmigo? Número uno, se determina quién va a limpiar el templo. Número dos, se determina quién va a preparar el sacrificio. Preparar el sacrificio era limpiar, hermano, las lamparillas, era limpiar el lugar donde se había hecho el fuego, y tenían que prepararlo para el servicio que seguía. Y dice ahí que la tercera bendición era para ver quién había de presentarlo. ¿Y a quién cree que le tocó? A Zacarías. Hicieron, a ti te va a tocar limpiar el templo, a ti te va a tocar preparar y preparar todo para cuando lleguemos. Tú, mientras nosotros, la iglesia, oramos, tú le vas a presentar todo delante de Dios. Y cuando Zacarías estaba ahí, hermanos, de repente presentando el incienso, el sacrificio, todo con un corazón puro delante del Señor, hermano, yo me imagino en ese momento delante de la presencia de Dios, presentando su servicio con todo su corazón, hermano. Y cuando Zacarías estaba ahí, de repente aparece el ángel de Dios. Y qué lindo cuando el Señor te dice: tu oración ha sido escuchada en el cielo. Por eso, hermano, cuando usted, mira, hermano, un problema que hay en las iglesias, no solamente en esta, en todas las iglesias aquí y en todo el mundo, que hay veces que le toca a personas servir a Dios, hermano, en el servicio, hermano, y fácilmente se lo pasan a alguien más. Hay bendiciones, hermano, que están escritas en su tiempo. Y a lo mejor ese tiempo que te tocaba servir a ti, tu bendición tuvo que caer sobre alguien más. La semana pasada hablamos de los aras, de aquellos que son un destello, que de repente son los primeros que comienzan a servir, hermano, pero de repente se sientan en la silla y ya no quieren servir, molestos, ya no quieren seguir adelante, meten la mano, viene uno nuevo y Dios lo levanta y dicen: ¿por qué Dios lo levantó a él si yo llevo más tiempo en la iglesia? Hijo, simplemente
Porque fuiste un Sara, que tú fuiste el primogénito, pero decidiste meter tu mano. Pero de repente salió aquel que abrió brecha llamado Fares. Uno que trae un rompimiento, hermano. Uno que tiene un espíritu radical, que tiene una persona decidida a decir: si Dios me llamó, venga lo que venga, pase lo que pase, yo voy a servir a Dios. Pero cuando Dios prueba su obra, hermanos, y nos viene la lucha, dice uno: yo creo que Dios, esto no es para mí. A veces se nos da una palabra profética y queremos nosotros, como nos volvemos con un tipo Saúl, que si no llega el que va a dirigir, yo me aviento a hacerlo. Y no es así, hermano. No, usted no puede correr si no ha aprendido a caminar. Diga conmigo: no puedo correr si no he aprendido a caminar en el Señor. Y dice que antes de amanecer, cientos de adoradores se reunían en el templo, y el sacrificio de la mañana se inició cuando el sacerdote del incienso se dirigió hacia el templo. A través de los patios exteriores golpeó un instrumento conocido como el magrafak, y al oír el ruido, los levitas se reunieron, prepararon para conducir al pueblo con canciones de adoración a Dios. Como ese canto que dice: ponte el micrófono ahí, hijo, ahí. Préndeme el 10, hijo, el 9. Ese canto que dice: al que está sentado en el trono. Al que está sentado. Y eso es lo que hacían los levitas. Cuando oían el movimiento, dirigían al pueblo a la adoración a Dios. ¿Y sabe qué hacía? Que los que estaban limpiando y los que estaban preparando el altar retrocedían hacia atrás. ¿Sabe por qué retrocedían? Porque el que iba a presentar el incienso de todo el pueblo debería de caminar solo ante la presencia de Dios. Pero el sacerdote no esperaba que la respuesta de Dios estaría ese día. El que estaba sentado en el trono le dio la orden al ángel, le dijo: ve y dile a ese hombre que yo ya escuché la oración de su necesidad. ¿De qué manera está sirviendo a Dios, iglesia? ¿De qué manera estás adorando? Hermanos de la adoración, ¿de qué manera están adorando a Dios? Hermanas de la danza, ¿de qué manera están danzando a Dios? Hermanos servidores, ¿de qué manera están sirviendo al Señor? Dice: yo quiero soltar una bendición grande sobre este pueblo, pero este pueblo no me está adorando como es. Todo me entregan a la mitad, y cuando voy a punto de levantar a uno a mi servicio, pruebo su obra para enseñarle a quién está sirviendo. Y en vez de arrepentirse y venir a buscar al Señor, se van de su casa. Y sabe, yo le dije: Señor, yo no sé cómo voy a predicar esto. Le dice: Señor, tienes que hacerlo, porque mi venida está como de la noche a la mañana. Y dice: yo vengo por una iglesia avivada. Yo vengo por una iglesia en movimiento. Yo no vengo por una iglesia muerta. Yo no vengo por una iglesia que hoy sí, mañana no. Yo vengo por una iglesia avivada.
dice ahí: y los otros sacerdotes designados por el sorteo de la mañana caminaron al templo, cada uno al lado del sacerdote elegido. Mire, hermano, vengan 2, 3 hermanos, vengan aquí. 3 hermanos, vengan rápido. Cuando se iba a servir al Señor, hermano, escuche. Cuando se iba a servir al Señor, ponían aquí, vamos a poner aquí, hermano, aquí. El hermano es el elegido para presentar, pero los otros sacerdotes, los que iban a hacer la limpieza y los que iban a hacer la preparación, dice que den unos pasos hacia el frente, hermano. Caminaban y dice, iban juntos. Pero ahí paren, hermano, cuando cada uno hacía su trabajo, él iba a preparar el altar, a limpiar la iglesia, a preparar que todo estuviera en orden. El otro iba a hacer su trabajo ahí delante de Dios. Pero a la hora, hermano, escucha, a la hora de que ya sonaran los cantos de adoración, cuando ya estaban sonando los cantos, ellos retrocedían un poco, y el sacerdote que estaba elegido para presentar seguía caminando hacia adelante. ¿Está conmigo? ¿Me está entendiendo, iglesia? Diga conmigo: al que está sentado en el trono. Imagínese. Escuche, ven aquí, hermano. Aquí está Arturo. Si esta mañana se lo ofreces a Dios, tu oración va a ser contestada del cielo. Porque tu incienso, tu adoración, tu servicio no es para agradar a los hombres, no es para agradar a nadie, es para agradar a Dios. El congregarte aquí no es para agradar al pastor, es para agradar a Dios. Y él caminaba con su incienso y su lámpara, caminando. Y mientras iba caminando a la presencia de Dios, qué lindo cuando el ángel de Dios te dice: no temas. Tu oración ha sido escuchada en el cielo. La pregunta es: si era un hombre justo y una mujer justa delante de Dios, ¿cuántos años tardó en responderle Dios? Ahora imagínese usted que estamos con un pie afuera y otro adentro. ¿Ve por qué el proceso es tan largo, iglesia? Porque Dios dice: yo necesito un Zacarías radical, un Zacarías que camine firme, diga: Señor, tú me llamaste y no voy a desmayar. No importa lo que digan a la izquierda, no importa lo que digan a la derecha, yo estoy convencido que el que me llamó es el que está sentado en el trono. Por eso es que Dios dice: aprendan a servirme en la iglesia. Yo no quiero que sirvan al hombre, porque el hombre es más pecador que ustedes. Yo quiero que me aprendan a servir a mí. Si usted se la pasa viendo mis defectos, usted va a perder. Pero si usted sirve, viene a servir a Dios, no le van a importar mis errores, porque yo no soy más santo que usted. Pero una cosa sí le he dicho a Dios: me llamaste, me llamaste. Heme aquí. No importa mi condición. Yo le decía a los hermanos de Azusa, yo tenía planes de estar el día viernes tomando un día y medio de descanso junto a mi esposa. Pero Dios nos
nos llamó a predicar y tuvimos que ir a predicar. Por eso dice el Señor, tienes que darle valor. Dale valor cuando te toca servir a Dios. Olvídate del pastor, de la pastora, de la congregación. Tú ven a servir a Dios y te vas a meter entre millares y millares de ángeles. Y entre ese millar y millar de ángeles vas a tener que hacer la diferencia, iglesia. ¿Está conmigo? Siento fuerte la presencia del Espíritu Santo. Solamente le estoy dando el fundamento de la palabra, porque no solamente, como dicen, ¿verdad?, el jueves, tenemos que saber lo que estamos hablando, estudiar. Es muy bueno el estudio, hermano, pero es más bueno tener una intimidad con el Padre, con el Espíritu. Y dice el Señor, yo te voy a responder. Pero dice el Señor, dile a la iglesia. ¿Cuántos años tardé en responderle a Aarón y a Elizabeth? Y ellos eran justos, irrepresibles. Y a veces nosotros que estamos reniegue y reniegue de la iglesia y de Dios y de los líderes, de los pastores, queremos, hermano, que Dios nos conteste en un 2x3, cuando nuestro servicio es raquítico delante de la presencia de Dios. ¿Sabe? Por un momento miré caminar a Zacarías, pero miré como los que servían limpiando los inciensos, los candelabros, caminaban hacia atrás, no diciendo, no, yo me voy a ir. No, ese es su tiempo. Vamos a retroceder y vamos a orar para que se manifieste la presencia de Dios. Porque era difícil entre 20,000 sacerdotes que le tocara el privilegio de servir en la casa del Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Gracias, hermanos, gracias. Den una ofrenda de palmas al Señor, al que está sentado, al que está sentado. Imagínense, cuando eres escogido por Dios, ven aquí, parra, ven aquí, parra. Cuando dice Dios, tienes el privilegio de poner un carbón encendido en el altar. Y de repente venía, ven hermano, ven otra vez. Y de repente venía y dice, es el privilegio de presentar un carbón encendido en el altar de Dios. Y de repente Dios comenzaba a llamar para que cada uno pusiera un carbón encendido donde iba a estar el sacrificio que se le estaba rindiendo a Dios. Qué lindo, hermano, cuando Dios te dé esa oportunidad. Pero esa oportunidad viene cuando aprendes a servir a Dios de la manera correcta. ¿Sabe? Un problema grande dentro de la iglesia, ¿sabe cuál es? Que comenzamos a servir a Dios con las emociones. Y cuando la hermana Blanca está enojada, usted ya no quiere nada con la hermana Blanca porque usted la miró en las emociones. Dice el Señor, deja de ver en las emociones y comienza a ver en el Espíritu. Comienza a ver en el Espíritu lo que quiero hacer contigo. A lo mejor Blanca tiene un motivo por el cual está enojada. Quizás tú no eres la culpable, pero no lo puede evitar. Pero estás puesto la mirada sobre ella. Y dice el Señor, ponla en el autor y consumador de la vida. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Gracias, hermanos. Los sacerdotes venían, hermano, dirigidos por Dios y decían, pon un carbón encendido.
Y Dios dice, le dice el ángel de Dios, Zacarías, no temas, porque tu oración, ponle la mano al que está a tu lado y dile, no temas, tu oración va a ser escuchada en el cielo. Pero aprende a servir a Dios con la manera correcta. Y dice, Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán en su nacimiento. Tendrás gozo, alegría, y muchos se regocijarán en su nacimiento. Verso 15. Porque grande será delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Dígale que esté a su lado, tus hijos y mis hijos van a ser llenos del Espíritu Santo desde el vientre de la iglesia. ¿Por qué, pastor? Porque cuando uno viene a la casa, hermano, hay un momento donde la iglesia, hermano, va a dar a luz. Y quizás no va a dar a la luz en la carne, pero va a dar a la luz en el Espíritu. Y es cuando tu hijo, tu hija es lleno del Espíritu Santo. Pero el enemigo va a tratar de tumbarlo, de apagarlo, hermano, de detenerlo. Pero ¿sabe qué? Le damos la gloria y la honra a Dios, que el llamado que tiene tu hijo y tu hija no es de los hombres, es un llamado y es un sello de Dios. Quizás ahorita hay hijos que no quieren nada con Dios, pero dice el Señor, solo confía. Verso 16, ayúdeme. Y dice, y reposará sobre Juan la unción de quién, el poder de quién. Mucho hemos hablado de Elías, ¿sí o no? A ver, léame el versículo otra vez, porque muchos no la creen. Dígale que sea a su lado, no pares de orar, porque los que se rebelaron van a volver. Van a volver, iglesia. Diga conmigo, van a volver. Ahora note esto. Dice, irá delante de Dios con la unción de quién, de Elías. Oiga, ¿quién es Elías? Ya lo hemos estudiado. Elías, un hombre profeta tisbita llamado por Dios. Un hombre, hermano, que comenzó a servir a Dios en un tiempo donde había sequía. Diga conmigo, había sequía. En un tiempo donde el gobierno era corrupto, en un tiempo donde el pueblo era idólatra. Diga conmigo, en un tiempo muy difícil. ¿Cuál era la diferencia del tiempo de Elías al tiempo de Juan el Bautista? No había diferencia, porque la gente vivía igual. Ahora le pregunto, ¿cuál es la diferencia del tiempo de Elías, del tiempo de Juan, al tiempo que estamos viviendo? No hay diferencia, hermano, porque hay muchos que están idolatrando, hermano, cosas que no son Dios. Carros, trabajos, posiciones. Están idolatrando, hermano. Y dice el Señor, no hay diferencia en los tiempos. Y un día, mira, hermano, esto me llamó mucho la atención. ¿Cuántos de los que están aquí han salido a evangelizar? Este año, ¿cuántas veces han salido a evangelizar?
Ayer que fuiste allá donde fuiste y vieras de 40 días de fe. Yo el otro día traía mi camisa el viernes, la cruz, y a donde habla del poder de la sangre derramada en la cruz, y por atrás, bienaventurados, si se acuerda la camisa de ojos que hicimos, bienaventurados los que sin ver creyeron. Y voy a la tienda y la gente se me queda viendo y le dice un gabacho a su esposa: ¿qué dice ahí? Y a mí me dio risa, dije: estoy evangelizando. Su camisa, hermano, cuando usted sale a la calle y lleva una camisa, hermano, con un mensaje, usted está evangelizando. Pero hasta eso le da pena, hermano. ¿Quién era Elías? Un hombre, hermano, que fue escogido por Dios. Mire, pero cuando Dios lo escogió y lo iba a aventar al ruedo, ¿sabe qué hizo Dios? Diga conmigo: Dios tomó de las escuelas a muchos profetas y los escondió en cuevas y les proveyó agua, les proveyó carne, les proveyó pan. Dios los tenía guardados. Pero de repente, hermano, la gente no quería escuchar al profeta. La gente no quería escuchar al profeta. Dígale al que está a su lado: cuando tienes una unción como la de Elías, hasta el diablo te va a preparar el escenario para que prediques la palabra de salvación. Uy, pensé que iba a saltar de gusto. ¿Usted no cree que el diablo le preparó el escenario a Elías? Escuche, ahí está en Reyes capítulo 18, en Primera de Reyes, hermano. Ahí dice la palabra de Dios que se paró Elías y le dijo al rey: mira, rey Acab, yo necesito que tú hagas esto si quieres que yo haga que descienda lluvia del cielo. ¿Y sabe qué hizo Acab? Acab mandó dar la orden que todo el pueblo, toda la nación y todos sus alrededores se tenían que reunir en el monte Carmelo. Está como la viejita aquella: Señor, no tengo que comer, ayúdame, Señor. Y el borracho del otro lado: esta vieja ya me cayó gorda, grite y grite, le voy a ir a comprar el mandado para que deje de joder. Y el borracho fue y le llevó la despensa y se la puso en la puerta y le dijo: Señor, gracias por bendecirme con estos alimentos. Y el borracho le dijo: no fue Dios, fui yo. Y la viejita gritó: gloria a Dios, porque hasta el diablo me trae de comer. Mire, ahí está Isabel. ¿Te acuerdas aquella vez que no tenías para la leche y que íbamos a ir a orar a tu casa? ¿Cómo te llegó el dinero? En el aire. Isabel, mira, ahí te llegó. Así trabaja Dios, iglesia. Déjeme, le doy la escritura porque usted no la creyó. Bueno es alabar a Jehová. Mire, verso 17. Cuando Acab vio a Elías, le dijo: tú eres aquel que turbas a Israel. Verso 18, Primera de Reyes 18 dice: y él le respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, que han dejado los mandamientos de Jehová, siguiendo a los Baales, o sea, a otros dioses. Verso 19: envía pues ahora a congregarme a todo Israel en el monte Carmelo, y a los 400 profetas de Baal y a los 400 profetas de Acera, que comen de la mesa de Jezabel. Verso 20. Entonces, a ver, grítelo fuerte:
Imagínense, había 850 profetas. Imagínense, rodeado de 850 profetas, más todo el pueblo. ¿Cuánta gente cree que trae? Dígale al que esté a su lado, la unción de Elías. Diga conmigo, la unción de Elías, la que va a caer sobre mí en este día, va a traer la unidad. Diga conmigo, va a traer a congregarse. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo el profeta? Convócame y congrégame a todos aquí en el Monte Carmelo. Bueno es alabar a Jehová. Alabar al Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabar a Jesús y gozarme en tu poder. Bueno es alabar al Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabar a Jesús y gozarme en tu poder. Porque grande eres tú. Dígale, grande es tu obra. Grandes son tus obras. Porque grande eres tú. Grande es tu amor. Grande es tu Ahora gloria. mire hermano. E irá, verso 10, Lucas 1:17, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, o sea, la unción. ¿Para qué? Para hacer volver los corazones de los padres hacia los hijos y de los rebeldes a la prudencia y de los justos, para preparar el camino y el pueblo, y un pueblo bien dispuesto. Dígale que esté a su lado, si no estás dispuesto, no vas a recibir. Malaquías 4:1 dice, porque aquí viene el día. Vaya conmigo a Malaquías 4, quiero que me ayude a leerles esta porción. Quiero que usted lo entienda y lo reciba en esta mañana, hermano. Siento bien fuerte la unción del Espíritu Santo en esta palabra, y desde que la estaba preparando yo sentía esa presencia. Y mire lo que dice el verso 1, ¿lo tiene? Malaquías 4:1. Dígame un amén cuando lo tenga. ¿Qué dice? Porque aquí ardiente como un horno, y todos los quienes, pero a ver, grítelo con más injundia. Verso 1, 2, 3, ¿qué dice? Viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estop en aquel día, y vendrán y los abrazará, ha dicho el Jehová de los ejércitos, y no dejará ni nariz ni rama. Verso 2, ¿qué dice el verso 2? Mas vosotros que teméis mi nombre, nacerá ¿quién, hermano? El sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y salvaréis y saltaréis como becerros de ¿qué, hermano? De la manada. O sea, ¿cómo va a terminar el mundo, hermano? ¿Cómo usted cree que va a terminar el mundo? En fuego. Esta vez no va a terminar en agua como en el arca. Esta vez va a terminar en fuego. ¿Sabe por qué? Porque solo el fuego puede purificar. Solo el fuego puede limpiar. Solo el fuego puede hacer que se caiga todo lo que no sirve. ¿Está conmigo? Entonces, mire, ayúdeme el verso 5 y 6. ¿Qué dice el verso 5? Yo envío al profeta Elías antes de que venga el día grande y terrible. Verso 6. Él hará volver el corazón de los padres hacia de los hijos, y el corazón de los hijos a de los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Hará que muchos, hermanos,
O sea que la misión de Elías, no solamente la doble porción cayó sobre Eliseo, porque mire hermano, cuando cae, diga conmigo, cuando cae esa unción, hasta los muertos resucitan. Recuerdo cuando murió el profeta Eliseo, lo fueron a enterrar y después le aventaron un muerto arriba de la tumba de Eliseo. ¿Qué pasó con el muerto? Revivió. Pero para el tiempo que Dios llamó a Juan el Bautista era un tiempo muy difícil. Un tiempo de persecución, un tiempo de hambre, un tiempo donde comenzó el censo, hermano, para poder buscar al rey que había nacido. Dígale que esté a su lado, tú naciste con una misión y un propósito. El tiempo de Elías fue muy difícil. El tiempo de Juan el Bautista era muy difícil. Pero Juan el Bautista nació con una carga bien tremenda, hermano. Mire hermano, cuando predicaba allí Ávila, Billy Graham, ¿sí se me dice? Graham. ¿Sí? Cuando ellos predicaban, hermano, cuando Luis Palau, cuando el hermano de Argentina, Anacondia, cuando ellos predicaban, multitudes se convertían al Señor. Multitudes. Mire, hoy en día, hermanos, un hombre quiere hacer algo, un mundano quiere hacer algo, tira unos 3 pesos de promoción y los lugares se abarrotan de mundo, de gente del mundo. Pero cuando viene alguien de Dios a hacer algo de parte de Dios, se gastan miles y miles de dólares y nomás la gente no llega. ¿Sabe por qué? Porque en estos últimos tiempos el amor de muchos se ha estado enfriando. Toman las cosas de Dios sin importancia. Me toca servir ahí el pastor que ponga otro, y yo lo puedo hacer, pero es una bendición que le corresponde a usted, iglesia. Es un privilegio que usted tuvo de parte de Dios. No lo desaproveche. Si le toca limpiar el templo, no lo desaproveche, gócese. Si le toca limpiar el altar, no lo desaproveche, gócese. Deje que Dios vea el corazón con el cual lo hace. Si te toca limpiar el baño, gózate. No desaproveches esa oportunidad, porque el que es fiel en lo muy poco, no en lo poco, en lo muy poco, el Señor le va a decir: entra en el gozo de tu Señor. ¿Está conmigo? ¿Cómo podemos hacer que el corazón de los hijos vuelva al corazón del Padre? Bueno, hermano, necesitas una unción, y es la unción que Dios hizo reposar sobre Elías, y ahora se brincó sobre Juan el Bautista, y ahora se va a brincar sobre ti. Uy, pensé que iba a saltar de alegría, hermano. ¿Está despierto o le cayó de peso la hora extra? Mateo 3:3 dice: pues este es a quien de cual habló el profeta Isaías cuando dijo: voz que clama en el desierto, preparar el camino del Señor y enderezar sus sendas. Una unción que va a caer sobre la iglesia es donde estamos, hermanos, los dispuestos a abrir y preparar el camino. ¿Cuándo están dispuestos, hermano, a abrir y preparar el camino para la segunda venida del Señor Jesucristo? Eso es lo que vine a buscar Dios en este mensaje, en esta mañana. Vengo a buscar a aquellos que están dispuestos, que van a preparar el camino para mi segunda venida. El reino de los cielos sufre violencia, y Dios necesita gente radical, gente decidida.
Gente que diga: voy a servir a Dios aunque llueva, voy a servir a Dios aunque haya frío, voy a servir a Dios aunque haya pandemia. ¿Sabe, hermano? Diga al que sea a su lado: todo en este mundo tiene un propósito. ¿A cuántos de los que están aquí les gustan los volcanes? ¿No les gustan los volcanes? O dele gracias a Dios porque creó volcanes, iglesia. Porque los volcanes lo que hacen es soltar toda la presión del mundo. Y es como se genera la tierra. Como un volcán que está sentado en agua va a generar tierra. Bueno, diga conmigo: el mar tiene un propósito y hace su trabajo. Voltee, dígale al que esté a su lado: tú tienes un propósito, te falta hacer tu trabajo. ¿Está conmigo? Dice que, escuche, dice que hasta el humo que sale del volcán, todo ese humo que sale para arriba, es el que protege la capa de ozono. Y uno le dice: ¿cómo? Bueno, todo tiene un propósito. Nada, yo sigo diciendo, nada de lo que fue creado no fue nomás hecho porque sí, tiene un propósito. ¿Está conmigo? Pero sabe, los acontecimientos en el mundo, ayer hablábamos con la pastora esto, ella me hacía un comentario, y es cierto, estos acontecimientos fuera para que nos trajeran arrepentimiento y viniéramos, hermano, arrepentidos delante de Dios. Pero ¿qué hace? Mire, hermano, ¿qué hace la ciencia? La Biblia también habla que cuando la ciencia esté bien avanzada es una señal, ¿sí o no? Al principio hablaba de la ciencia. Se fija que la ciencia, hermano, pasa algo y la ciencia quiere crear algo para detener algo que no pueden detener. ¿Quién podrá detener la mano de Dios? Imagínese si Dios le hace así al mar y se sale el agua del mar. Por muy grande que esté el muro, la fuerza del agua se lo va a llevar. ¿Está conmigo? Y en estos últimos tiempos, hermanos, Dios viene a buscar personas que quieran preparar el camino para el Señor. Yo esta mañana voy a orar por usted, pero ¿de qué le serviría que esa unción reposara sobre usted y usted no hiciera nada? Usted tiene que hacer algo, hermano. Y dice ahí, ¿cuántos dan gloria a Dios? Dígale al que esté a su lado: ¿estás decidido? Dice Lucas 3:5, dice, bueno, del 3 y 4 vamos a leer 3 y 4. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz que clama en el desierto, preparar el camino del Señor y enderezar sus sendas. El verso 5 dice: todo valle se llenará y se bajará todo monte y collado, los caminos torcidos dice, serán enderezados y los caminos separados serán allanados. Verso 6: y verá toda carne la salvación de Dios. Verso 7: y de las multitudes que salían para bautizarse por él. ¿Y qué decía? Ahora, escuche. ¿Por qué esa multitud se juntaba cuando Juan bautizaba? ¿Alguien sabe por qué? ¿Sabe por qué la multitud se juntaba? Porque sobre Juan estaba la unción de ¿quién? De Elías. La unción de Elías, ¿qué provocó? Que todos se juntaran. ¿Dónde? En el monte Carmelo.
850 profetas de Baal y todo Israel a su alrededor estaban reunidos en ese día. Esa unción, esa unidad que trajo el profeta la venía sobre Juan el Bautista. Y cuando Juan el Bautista se ponía a bautizar, mire lo que dice el verso 7, Lucas 3:7, ayúdeme, ¿qué dice? Imagínense, hermano, diga conmigo, esa unción atraería a las naciones. Qué bonito que usted, mire, hermano, enfocado en las cosas, porque a veces nos enfocamos en evangelizarlos de la casa, ¿verdad? Déjeme le digo una palabra profética: nadie es profeta en su tierra. Mientras usted vaya a predicar y a hablar en otro lado, Dios va a mandar a alguien que hable los suyos. Usted lo que está haciendo es perdiendo el tiempo. Usted no es más poderoso que Dios. Si Dios no fue profeta en su tierra, téngalo por seguro que usted tampoco lo será, hermanos. Vendrá uno o dos, sí, no digo que no, pero usted tiene que hacer la obra de Dios fuera de su casa para que Dios envíe a su ángel a hacer la obra dentro de su casa. ¿Está conmigo? Híjole, pero yo me quería ganar a mi hermano, pastor. Y dice allí, mire, y descendían sobre las multitudes y salían para bautizarse. Y él, ¿qué les decía? Oh, generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Verso 8, ¿qué dice? Y conoceréis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre. Porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Verso 9. Y ahora también, otra vez vuelve a salir esta palabra. ¿Qué dice? Y ahora también el hacha está puesta. ¿A dónde, hermano? A la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto será cortado y será echada, ¿dónde, hermano? En el fuego. Esa es la unción de Elías, hermano. Pero primero vamos a hacer frutos de arrepentimiento esta mañana. Voy a parar aquí. Siento en mi espíritu parar aquí. Hay muchas cosas que decir. Puedo seguir y seguir y seguir. Pero en esta mañana quiero que todos los jóvenes se paren aquí enfrente. Aquí enfrente. Ustedes también, hijos. Aquí enfrente. Quiero todos los jóvenes. Si tu hijo no está aquí, levanta tu mano y di: Señor, yo declaro que esa unción va a caer sobre mi hijo, sobre mi hija. No te preocupes por la luz, hijo, no te preocupes. Ni modo que vas a tapar el sol. Ahora quiero invitar a toda la iglesia detrás de los jóvenes y de las jovencitas de este lado, las hermanas.